Y como cada lunes estamos en el cierre especial de La Boca del Lobo, vamos a estar hasta las 12 menos 5 y lo vamos a hacer hablando de dos proyectos, además que nos traslada o más bien nos pusieron en contacto desde los buenos amigos de Héroes de Cavite el León, y siempre nos enorgullece mostrar proyectos que no solo tienen como origen España, sino que además lo que pretenden es visualizar pues tantas referencias, tantos conceptos y tantas búsquedas que se pueden llevar a cabo a través de algo como es, que todos conocemos como la Wikipedia, pero en este caso vamos a hablar con ese origen español de Hispanopedia, por un lado, y luego también Real 8, y para precisamente ahondar en los detalles de estos dos conceptos, de estos dos proyectos que ya tienen bastante solidez, sobre todo Hispanopedia, que está en activo desde el año 2015, pues tenemos a Rafael Minuesa al otro lado del teléfono, fundador precisamente de Hispanopedia y además, en cuanto a Real 8, desarrollador blockchain. Muy buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina, buenos días. Oye, yo puedo decir, pues en cuanto a parte de ese detalle, de esa descripción que está escrita, está plasmada en la página web, y desde aquí la vamos a decir ya, me vas a permitir que digamos que es hispanopedia.com, para todos aquellos que nos están viendo y escuchando, que puedan ir ya, como se suele decir, buceando, navegando, para ver el contenido de esta enciclopedia digital que, como bien dice, colaborativa en español, basada en un modelo de wiki que busca construir un conocimiento más justo y completo sobre el mundo hispano, iniciada, como decimos, en 2015 y que cuenta ya con más de 52.000 artículos. Pero digo yo, bueno, cuando yo menciono esta descripción, ¿cómo lo diríamos de otra forma? Todo el conocimiento hispano que se pueda aglutinar. Un par de puntualizaciones, y me vas a perdonar porque tengo la voz un poco tomada, pero el nene me ha traído los virus del cole. Así que perdona por la voz. No pasa nada, mientras tú te encuentres a gusto, no pasa nada. Muy bien. Bueno, un par de cositas. Sí. Primero, que ya vamos por 101.517. Pues eso hay que actualizarlo, ¿eh? Sí, claro, es que estás en la página de... y eso es la segunda cosa que quería puntualizar, que tenemos la página principal, que es hispanopedia.com, y luego tenemos la wiki. La wiki está en un subdominio, que un subdominio es lo que pones en vez de www.hispanopedia.com, pues si en vez de la triple W pones ES, que viene de español, entonces vas a la wiki. También tienes un botoncito arriba que pone entrar a la wiki. Sí. Sí, la wiki lo tengo ya adelante, tienes toda la razón, que justo esa era como la primera, como vamos a decir, como el primer, como la demo, ¿no? Como se suele decir. Sí, bueno, en principio solo existía la wiki. Luego hicimos ya la página principal porque había mucha gente que quería escribir sus artículos. Digamos que la wiki es una enciclopedia, es un tema, y como enciclopedia que es un tema objetivo. Ahí no entran ningún tintes políticos ni subjetivos de ningún tipo. Pero luego había gente pues que quería escribir artículos más subjetivos, aunque debidamente referenciados, claro está, y pues creamos la página principal, que es hispanopedia.com, con su bitácora, donde tenemos varios autores que están escribiendo allí sus artículos, ¿no? Entonces, tenemos esas dos secciones, ¿no? La web en sí, que está en hispanopedia.com, y la wiki, que está en es.hispanopedia.com. Más adelante queremos hacer una versión en inglés también, que irá en en.hispanopedia.com. ¿Por qué? Porque eso nos dará la posibilidad de alcanzar a todo el mundo, prácticamente, ¿no? Ahora mismo en español pues alcanzamos a bastante gente, nos llegan bastantes visitas de todo el mundo hispánico, pero es que lo que queremos, una de las razones de la creación, o la razón principal de la creación de Hispanopedia, es para acabar con todos esos temas de la leyenda negra que ves en Wikipedia y que desafortunadamente no te dejan ni siquiera corregir. Que ese fue mi motivo para crear esta enciclopedia.
Pero es que Sí, eso te iba a decir, Rafael, porque, aparte en Wikipedia, aparte de que no puedas llevar a cabo esas modificaciones, que no sé, seguramente, vosotros hayáis ahondado también en quién, supongo que sean unos sí, administradores o no sé muy bien cómo sí, funciona. En su los caso, administradores. claro, Sí, pero imagínate que tú tienes, pues esa sugerencia de decir: "Oye, que es que esto lo tenéis mal", que a mí me ha pasado. O sea, yo he estado, sí, no solo por mi cuenta, sino también, por ejemplo, en el programa de mi padre se han dicho algunas referencias que no están bien. O sea, le atribuyen, no sé, sí, ejemplos concretos, atribuirle premios a una persona que no ha recibido, sí. asignarle proyectos que no son suyos. Y es como, esto es, bueno, aparte de que haces el ridículo, pero bueno, para quien no sepa, siempre hay que contrastar un poquito esa información de Wikipedia. Sí, sí, por supuesto. A mí lo que yo contribuía mucho con Wikipedia, güey. Inocente de mí, yo pensaba, bueno, pues esto se trata realmente de una cosa colaborativa donde todo el mundo aporta Claro, su granito de arena y tal. Va, eso es, y de repente empezaron a desaparecer artículos, ¿no? Y claro, como tus aportaciones están todas juntas en la misma página, pues si un administrador te coge tirria, digamos, solamente tiene que ir a esa página y dice, uy, mira todo lo que ha escrito, y va detrás tuyo deshaciendo todas las ediciones. Y a mí eso pues me reventaba porque yo soy una persona que aceptaba las reglas de Wikipedia de que tienes que buscar referencias fiables y demás. Me tiraba un buen tiempo haciendo que todo fuera de acuerdo a las reglas y me iba a dormir satisfecho del artículo claro. que había creado y a la mañana siguiente me lo habían borrado. Y cuando decía, bueno, ¿y por qué habéis borrado este? No, porque no tenía referencias, pero sí tenía referencias. Bueno, pero no eran fiables, como que no eran fiables, si esto es de la Academia de Historia, por ejemplo, ¿no? Ya, pero, digo, hombre, Uy, pues hemos perdido la conexión con Rafael. Bueno, pues vamos a ver si la recuperamos, porque recuerdo que estábamos hablando de ese proyecto basado un poco en esa referencia de Wikipedia, bueno, para aglutinar conceptos, para aglutinar nombres, sobre todo para aglutinar todo lo relacionado en torno al mundo hispano. Aquí estaba viendo yo ahora que, entre otras cuestiones, aparte de los artículos, lo que mencionan también son, las efemérides a partir de las cuales... Ah, pues ya tenemos sí. a Rafael, que se nos ha ido la conexión. Estaba yo Ah, volviendo a recopilar un poquito la información, Rafael. muy bien. Nos hemos quedado en... Estábamos hablando de que, claro, que te sentías, no solo, bueno, ya no es una cuestión de frustración, es decir, oye, es que estoy haciendo un trabajo, estoy participando de manera que no estoy volcando ni ninguna ideología ni nada parecido, sino la realidad en esa colaboración tuya con Wikipedia, que entiendo que pueda ser un poco el origen de ese pensamiento tuyo de decir, vamos a crear lo mismo, pero en concepto hispano. Sí, sí, bueno, y claro, la audiencia que podemos tener en Hispanopedia no se acerca ni de lejos a la de Wikipedia, aunque está subiendo Poco a poco, bastante. poco a poco. Sí, pero mira, yo sé que lo que escribo se queda ahí y para mí eso es una satisfacción grandísima, ¿no? Eh, y bueno, ahí estamos, Claro, pero ahí yo, estamos. yo, yo lo pienso, Rafael, y digo, pero ¿qué les costará efectivamente decir, si tú creas, o sea, porque solo entiendo que si a ti te hicieran, y no es por incidir más en Wikipedia, pero bueno, sí, un poco por la idea de, oye, tienes un proyecto en el cual le estás dejando a X personas que colaboren, para que contribuyan, para que se amplíen la información, y vas y de repente lo borras, o sea, solo me queda pensar que es mala fe por parte de ellos, por decir, si es que te lo estoy Sí, dando que está contrastada la información. sí, sí, es Claro, mala fe y es un tema de leyenda negra totalmente, porque todo al final es eso, a dejar mal la historia española y enaltecer la de otros países de una manera absurda, ¿no? Hay miles de ejemplos de esto, ¿no? Te voy a dar uno, simplemente, ¿no? Que es sí. que eh, tú sabes que antiguamente los ¿Mm? barcos, cuando navegaban, tenían el problema de la latitud y la longitud, Sí, ¿no? La latitud sí la podían calcular bien, pero la longitud era más difícil porque no contaban con instrumentos para medirla, ¿no? Tenían que, o bien mediante el tiempo, calcular cuánto tiempo hemos navegado para llegar aquí. Entonces existían muchísimos
accidentes, naufragios debido a esto, porque no, de repente se encontraban con que habían llegado ya, no habían calculado bien y daban con los arrecifes o lo que fuera, ¿no? O se equivocaban de... Entonces, ¿qué pasó? Pues que los gobernantes españoles, Felipe II, pues creó un concurso para abordar este tema, para que dieran soluciones a este tema, porque era importantísimo, era una cosa muy importante. Y bueno, se presentó Galileo Galilei, entre uno de ellos, para que te hagas una idea de la importancia que tenía esto, ¿no? Y luego, bueno, más adelante, pues fueron... Ahora, si tú te lees esto en Wikipedia, ¿sí? Pues resulta que no, que eso pasó en el siglo XVIII, fue un concurso que ocurrió en el siglo XVIII y lo hicieron los ingleses. Sí, pero a ver, si esto está más que documentado, ¿cómo es posible que me cuentes ahora que, bueno, pues así con todo? Estamos, por ejemplo, que te digo yo, la Carta Magna, la famosa Carta Magna inglesa, ¿qué tal? No, hombre, estaba la Decreta de León que le precedió en bastantes años a la Carta Magna. En fin, y es todo así, ¿no? Es todo... y si no son los ingleses, son los franceses. Y si no, los hispanoamericanos, que también les han... Entonces todo el mundo va... Pero todo al final es a meterle caña a los españoles por cosas que no hicieron realmente, ¿no? Y a quitarle los méritos de lo que hicieron. Y claro, yo no es que sea... A ver si me entiendes, yo no es que sea patriota, ni sea aquí un... Pero... Oye, vamos a decir que es una historia muy interesante, muy bonita, vamos a decir la verdad, las cosas buenas y las cosas malas también, claro, ¿no? Porque yo también veo, por ejemplo, aquí se intentan como tomar bandos, ¿no? Lo de españolito que vienes al mundo, uno de los dos bandos te va a romper el corazón o algo así. Bueno, pues esto es españolito que vienes al mundo, uno de los 17 bandos que hay por todo el mundo te va a decepcionar porque todo el mundo va a coger bando. Y yo lo que pretendo es todo lo contrario, no tomar ningún bando, explicar la historia tal y como pasó y sin ningún tinte de ningún tipo. Y te aseguro que haciéndolo de esa manera, la historia española o hispánica va a quedar mucho mejor parada de lo que está ahora. Poniéndolo todo, lo malo, lo bueno, todo, y sin poner ninguna opinión, ni todo en plano objetivo, va a salir muchísimo mejor parado de la percepción que tienen ahora en todo el mundo sobre nosotros, ¿no? Y esa es la idea de Hispanopedia. Simplemente es esto. Estaba mirando, también tenéis aquí precisamente además en este programa tenemos al inicio del informativo un apartado que son las efemérides y las estaba viendo ahora bastante más desarrolladas que de donde las localizo yo, que de hecho, por cierto, nos cuesta bastante y muchas veces gracias al trabajo de los oyentes y a esa buena información que tenemos con el número de teléfono de aquí de la emisora del grupo, pues nos dicen, oye, que no habéis dicho, fíjate, el otro día, que yo no puedo tener las fechas de todo en la cabeza, ya me gustaría, pero el otro día nos dijeron, ¿no habéis dicho una serie de efemérides y no habéis mencionado el nacimiento de Isabel la Católica? Y digo, pues tienes razón, porque donde yo las localizo no estaba, y es un medio español, ¿eh? Ya, claro, porque es que esto al final se copia todo el mundo. Tú sabes lo que ocurre, que ellos normalmente lo copian de las efemérides de la Wikipedia en español, que a su vez está copiado de las efemérides de la Wikipedia en inglés. Entonces, una gran parte de la Wikipedia en español, que recibe millones de visitas, hay páginas que reciben millones de visitas, vienen luego se propagan por toda la internet, en blogs, en webs y tal, que simplemente se dedican a copiarlos, sin más, ¿no? Ya está, lo copio, lo pego y ya está. Y se creen que con eso han hecho algo, no han hecho nada, porque ni siquiera van a conseguir posicionamiento, porque Google va a detectar que eso es lo mismo, es una copia de otra web y no les va a posicionar. Pero bueno, la gente hace eso, ¿no? Yo también utilizo la Wikipedia en español, pero claro, tengo mis otras fuentes, porque si no sería, primero, que elimino de las efemérides todo lo que no tenga que ver con el tema hispano, y luego que investigo por otros lados, porque hay muchísimas cosas que no ponen directamente. Y van mucho de, pues, ¿qué te digo yo? Efemérides, y entonces te ponen a todos los líderes independentistas hispanoamericanos. Hombre, pues sí, tendrán su interés, pero hay más cosas aparte de eso, ¿no?
y cosas así, ¿no? Entonces, y luego también veo que en esas efemérides pues te dicen España 1200. No, hombre, en España no existía 1200, existía Al-Ándalus o existía, claro, entonces hay que decirlo todo. Ahora sí es España, pero en aquel Córdoba en el 1100 no era España, era Al-Ándalus, y eso es parte de nuestra historia también, y hay que decirlo, porque si es lo que te decía yo, ahora vamos a tomar bandos, no, yo es que soy de pro tal, y no, es que eran moros. Bueno, eran moros, pero vivían allí, vivían en Córdoba, y tenían sus cosas buenas, tenían avances tecnológicos, científicos que no tenían en el resto de Europa, y eran parte de nuestra historia. Había un señor que voló en Córdoba, bueno, se rompió las dos piernas, pero voló 100 y pico metros con un artilugio que él mismo hizo, ¿no? Era un inventor andalusí. Bueno, si este hombre hubiera nacido en Italia, ya tendría monumentos y tendría de todo por todas partes. Aquí no, aquí ni siquiera le conocemos. ¿Por qué? Pues porque no era era árabe, y entonces pues no, parece como que hay que taparlo. No, hombre, no, hay que hablar de todo. Claro, como en el día de hoy, fíjate, lo de Boabdil, o sea... Exacto, pues eso hay que comentarlo. Es que lo que no tiene sentido es que ahora mismo que está de moda el globalismo y el multiculturalismo y todo esto, pues nosotros que somos la nación más multicultural y más de toda Europa, pues que ahora que querramos como negarlo. No, hombre, vamos a aprovechar el tirón ese y jugar con ello, ¿no? Me parece a mí. Y eso es parte de... Y la manera de hacerlo es siendo objetivo, contándolo tal y como pasó. Oye, ¿y habéis recibido, Rafael, críticas pero críticas, o sea, la crítica puede ser crítica positiva o crítica negativa, comentarios despectivos con respecto a este proyecto, que yo no lo vería en ningún sentido, pero bueno, ya sabes, como estamos hablando de toda la leyenda negra, de la versión oficial... Sí. Bueno, sí, hemos recibido... Esto es como lo que decía Gandhi, que primero se ríen de ti, luego te intentan luchar y al final pierdes, ¿no? Nosotros estamos en la fase de que se reían de nosotros ya ha pasado, porque ahora ya se está convirtiendo tan grande que ya la gente, y ahora empiezan ya a mosquearse de verdad, ¿no? Tenemos gente, si ves el artículo sobre Simón Bolívar, pues ha habido mucha gente, sí. Claro, es que ahí le habéis dado... Mira, el otro día estuve yo, no sé si... Bueno, sí, supongo que le conoceréis, porque hay un autor que ya falleció, y yo aquí estuve tanto con su hijo, con Julián Victoria, como con su mujer, y con Cristina, y es Pablo Victoria, y tiene un libro maravilloso precisamente sobre las verdades de Simón Bolívar. Es el último que le han publicado con ese registro de su padre, que no lo pudo publicar en su momento. Sí, no recuerdo ahora mismo el título, pero era de la reconquista del imperio a los... ahora te diré exactamente el título, pero es una pasada. Le mencionamos allí en el artículo. Y además, este hombre era lo más pro Bolívar que existía por su educación en Venezuela y demás. Y cuando empezó a investigar por su cuenta, pues se dio cuenta que era todo una barbaridad increíble, ¿no? Y entonces ha habido gente de por allí. Por cierto, Venezuela es el segundo país del que recibimos más visitas después de España, por alguna razón. Y eso pues nos da a pensar que a lo mejor ahí hay una población que no... A mí me decían, no, utilizan VPN para conectarse, pero entonces si utilizaran VPN no podrían, nosotros no recibiríamos el registro de sus visitas, aparecería como de otro país, pero aparece como Venezuela. Estuvimos, es verdad que nos cortaron, pasamos de 1000 y pico visitas al día de Venezuela a 2. Entonces eso quiere decir que el gobierno dijo, no, aquí lo cortaron. Pero al cabo de un mes lo volvieron a abrir. Entonces, no sé, estamos un poco despistados. Nosotros nos da igual, nosotros no somos ni pro, ya te digo, a mí me da igual la política que tengan, no es que me da igual, es que no me tiene que dar igual, nos tiene que dar igual. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, simplemente para exponer los hechos como ocurrieron, y ocurrieron de esa manera. Mira, se llama, localicé el título, es de la reconquista de América, el derrumbe del imperio, 1816-1824, que me querías hablar tú precisamente de ese artículo que tenéis de Simón Bolívar. Sí, pues ahí mencionamos a Pablo Victoria.
por eso, porque tenemos una sección donde exponemos textos de gente que le conoció, que lucharon junto a él, tanto latinoamericanos como hispanoamericanos, como franceses e ingleses, y le describieron de una manera que no tiene nada que ver con lo que les están enseñando a la población hispanoamericana, ¿no? ¿Y sobre eso habéis recibido críticas? Sí, algunas. Nos han dicho que, bueno, que eso no es así, que es que, claro, porque uno de los que le critican a Simón Bolívar más duramente fue Karl Marx. Carlos Marx. Mira, hoy a su efeméride, le hemos dicho, nacimiento. Sí, bueno, pues él escribió un artículo enciclopédico sobre Bolívar y, bueno, le llama de canalla, cobarde, para arriba, ¿no? Es una cosa increíble. Y claro, dicen, no, es que él no sabía lo que decía. Bueno, estamos hablando o sea que, y es que esta misma gente que te dice que Karl Marx no sabía lo que decía cuando hablaba la de Bolívar, de repente, pero luego su filosofía marxista sí, eso sí vale. Pero cuando dice algo que no concuerda con... Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a ver, ¿cómo va a ser Bolívar? Si era un niño de familia rica, era un niño que creció era un criollo que creció en una familia privilegiada, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el marxismo? Es que tienen un cacao mental que yo alucino, y si se estudiaran la historia un poquito, mira, se llama Bolívar y Ponte, se llama el artículo escrito por Marx, y ahí pues te dice que era un miembro de la élite mantugana, que era la élite venezolana, criolla, y que sin la ayuda extranjera nunca hubiera podido inclinar la balanza a su favor, porque eso de que la gente estaba a su favor, ¿no? Lo que tenían era armas proporcionadas por los ingleses principalmente, que les ayudaron a ganar la guerra de independencia, si no, nunca lo hubieran podido ganar. Sí, no, perdona, Rafael, sigue. No, dime, el tema está en que cualquier cosa que tú investigues en Wikipedia, algo que suena raro, dices, bueno, estaba también con un amigo mío holandés, ¿no? Sí. Los holandeses son unos, con el tema de la leyenda negra, son de los que más han contribuido, con mucho, porque fue los orígenes de la imprenta. Cuando los españoles estaban allí en los Países Bajos, controlando el tema allí, pues fue también el origen de la imprenta. Y ellos aprovecharon la imprenta para desprestigiar al gobierno español contra el que estaban luchando y para difuminar una serie de mentiras, ¿no? Con propaganda, para ayudar en la guerra, ¿no? Y el otro día, pues, tengo aquí un amigo holandés y me decía, hay una señora, ahora mismo no recuerdo el nombre porque es holandesa, hay una señora que era una heroína holandesa, que cuando los españoles intentaron tomar la ciudad de tal, ella creaba unas coronas de alquitrán, las prendía fuego y las lanzaba como aros, las encestaba en los soldados y los soldados caían al río y se ahogaban. Y decía, no sé, me suena un poco raro, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Sí. Como que unas coronas de alquitrán. Bueno, pues voy a hacer un artículo porque está relacionado con y me pongo a investigar. Sí. Y la señora nunca hizo eso. La señora lo que pasa es que tenía unos almacenes de madera, y lo único que hizo es que ni siquiera contribuyó, sino que los rebeldes le robaron la madera directamente para construir fortificaciones y nunca se las pagaron. Eso fue toda la historia. Pues no tiene nada que ver. Claro, pero eso degeneró primero en que era una soldado, luego que luchaba. Las mujeres nunca lucharon en aquella guerra, está más que comprobado. Y más tarde que encabezó un ejército de 300 mujeres para luchar contra los españoles. Y entonces ya se crearon una serie de cuadros y de libros y tal. Y todo esto, tú sabes lo del teléfono estropeado, ¿no? Sí, justo, lo estaba pensando. Y eso llega ya al final hasta nuestros días. Entonces yo lo investigué y hice un artículo. Y hice un artículo con fuentes holandesas, de historiadores holandeses, que decían, señores,
esto es ridículo. Vamos a parar ya de enaltecer la figura de esta señora, porque esta señora lo único que hizo es tener un almacén de madera y dirigir una serie de cartas al gobierno después de que consiguieron la independencia diciendo que le pagaran la madera, que ella no quería, que ya no la había regalado. Eso fue lo único que hizo. Bueno, pues la convierten en héroe popular, y eso, lanzando coronas de alquitrán ardiendo, encestando en la cabeza del español, y yo decía, bueno, pues eso cuela. Te quiere decir que las cosas que han colado a través de la historia es que son hasta graciosas, ¿no? Y todo se basa en eso, en la maldad de los españoles y el heroísmo de los otros. No fue así para nada. Si acaso, si vamos a hablar de cómo actuaron los demás países en el mundo, comparado con lo que hicieron los españoles, que tenían una serie de trabas por el tema del catolicismo y tal, y que les impedían pasarse mucho de la raya, pues te das cuenta que no, estaban los juicios de residencia. Los juicios de residencia era que cuando a un señor español le mandaban, por ejemplo, a Colombia como gobernador, luego al final de su mandato tenía que pasar un juicio de residencia. Y en ese juicio de residencia podía alegar hasta el indígena más pobre que había sido víctima de maltratos, y si se demostraba que había sido víctima de maltratos por este señor tan importante, el señor iba a la cárcel, como ocurrió en varias ocasiones. Eso no lo tenía ninguna otra potencia europea, para nada. Entonces, esas son las cosas que se ocultan en Wikipedia, y que si tú las intentas poner, te las borran inmediatamente. No, porque eso, claro, eso no cuadra con que los españoles son tan malos, malísimos, asesinos. Que estamos hablando que nos ponen de asesinos, violadores, ladrones. Pero bueno, oiga usted, un momento, usted no puede insultar así. Y sigue todo esto sin referencias. Ahora, intentas tú rebatirlo con referencias y con tal, y no te dejan. No te dejan. Hombre, increíble. Es que fíjate que yo te iba a preguntar precisamente porque ejemplos más llamativos, pero este de la corona de alquitrán creo que puede superar a cualquiera que tengamos en mente, y, Sí. y gracias a que lo pudisteis contrastar con precisamente con esa información de decir, no, mire, es que esta señora no hizo nada, le voy a contar la verdad de lo que hizo esta señora, para empezar, y luego ya a partir de ahí, ya que salga el valiente que no, pero es que, bueno, pero enséñeme algo, documentos, algo donde se pueda ver a esta señora con ese lanzamiento de coronas de alquitrán, y encima que se lo cuela en la cabeza a los soldados. No, hombre, no, es Sí, que ya, claro. Sí, bueno, ella... los únicos que consiguieron algo fueron las hijas, que luego siguieron reclamando por esa madera que le habían robado de los almacenes, y consiguieron que le dieran una pequeña parte del coste de la moneda. Ah, mira, se llama Kenau, con K. Sí. Kenau Simondochter Arcelaer, pero si pones Kenau Hispanopedia lo podrás... Se localiza ya. Sí, que con K, Kenau. Y es realmente significativo, ¿no? En el sentido de lo que llegaron a hacer con la imprenta, que se empezaba, lo mismo que ahora empezamos con el tema de inteligencia artificial y tal, pues en aquella época era la imprenta. Entonces la aprovecharon para estos temas, ¿no? Y todo esto se difundía por toda... Bueno, a Felipe II le pusieron de todo, ¿no? Aprovechando el tema de la imprenta. Esto se creaban panfletos, se distribuían por todas partes, y la gente, pues imagínate, gente que nunca había tenido acceso a publicaciones impresas, pues eso se lo creía como si fuera la Biblia, porque, claro, hombre, si está impreso, yo no tenía ninguna otra método de contrastar información y tal. Ellos lo viene impreso y digo, esto tiene que ser verdad. Y ahora esto se distribuía por todos los Países Bajos, Alemania, y en fin, por todas partes, ¿no? Los Países Bajos españoles, pues la verdad es que hubo errores bastante grandes por parte de los gobernantes españoles, ¿no? Bastante grandes, porque ejecutaron a un par de personalidades que habían luchado en las guerras de Flandes, y lo hicieron, pues eso fue un detonante bastante negativo, ¿no? Pero no fue lo que cuentan en la historiografía holandesa, para nada.
Ellos te lo cuentan como una revuelta popular contra los españoles, que va. Lo que ocurrió allí es que había unos piratas que que tenían su base en Inglaterra, y la reina inglesa, estos se dedicaban a asaltar a los convoyes que venían de Hispanoamérica. Y la reina inglesa, el rey español, Felipe II, le pegó el toque a la reina inglesa diciendo: oye, esta gente está en tu territorio y nos están asaltando los barcos. Y entonces ella los expulsó. Pero los expulsó en un momento en que sabía que las tropas españolas estaban fuera del norte de Holanda, estaban reforzando las tropas al sur de Holanda. Aprovecharon esa circunstancia, llegaron a una serie de puestos costeros en el norte de Holanda que quedaban pues nada, 2 o 3 soldados, porque no se esperaban que iba a venir nadie por ahí. Los tomaron, masacraron a la población. O sea, el terror que asesinaron a todos los católicos, a los sacerdotes, les torturaron, les hicieron trizas, pero además está documentado, y expandieron el terror por toda la zona, de tal manera que nadie se atrevía. Guillermo de Orange, que estaba en ese momento enfrentado con los españoles, vio la oportunidad, se alió con ellos, aunque por otra parte decía: no, es que son unos salvajes y tal, sí, pero se alió con ellos, y ese fue el inicio de los movimientos de independencia allí, que al final prosperaron y acabaron con la independencia de los Países Bajos. Los mendigos del mar se llamaban estos señores. El líder que le pasean cada vez que hay el desfile de independencia en Holanda, le pasean por los desfiles. Bueno, ese era un tipo que cogía a los sacerdotes católicos, los odiaba a muerte y los torturaba públicamente hasta la muerte, ¿vale? Y este hombre pues acabó sus días arrepentido, mandándole cartas a Felipe II diciendo que se había arrepentido y tal, pero después de todo lo que has hecho ya tienes que tener arrepentimiento, ¿no? Y cuando sus compañeros se dieron cuenta que se había arrepentido, le envenenaron y le mataron. Tú fíjate, eso no lo saben los holandeses, aunque está más que documentado por ellos mismos, pero no se lo cuentan. Entonces, pues, y en la Wikipedia pues lo tienes que buscar una de las referencias, y con esa referencia te vas a un libro que te lo dice, y eso lo tienes que traducir del holandés al inglés o al español para poderte enterar. Entonces, está ahí, pero nadie lo va a leer. El 99,9% no lo va a leer. Yo sí lo leo, porque yo soy así de raro, ¿no? Me gusta ver los libros antiguos y ver lo que había. Otra cosa que tampoco te dicen es que la universidad más antigua de Holanda la fundó Felipe II también. Y ellos dicen que no, que la fundó Guillermo de Orange 2 meses después y tal. No, hombre, existe la fundacional. Claro, también a su versión, pero fíjate que es que no hay que irse ni siquiera tan lejos. Te iba a decir otra figura que aquí también hemos tocado bastante, como es Blas Infante. Y fíjate todo lo que se cuenta de Blas Infante como líder el padre de la, ¿cómo es? El padre de la patria andaluza, el padre, sí, no sé cómo le llaman exactamente, cuál es la denominación oficial, pero bueno, más o menos eso, y le ponen como, vamos, como un ídolo y un representante de España, y cuando sabemos todos que se convirtió, y es más, tenía bastante pelusilla al cristianismo. Sí. Y a la religión católica. Eso ocurre también en Filipinas, con José Rizal. José Rizal te lo ponen como el mártir que los españoles asesinaron y tal y cual, un filipino nacionalista. No. José Rizal, primero que escribía todo en español, porque su madre le enseñó español desde pequeñito, era una mestiza. Allí no te lo cuentan esto. Sí, allí dicen que no, claro, que no escribía en tagalo. Mentira, no escribió nada, pero en tagalo. Escribió todos sus libros en español. Segundo, a Rizal le cogieron cuando estaba de regreso hacia España para trabajar como médico en la guerra de Cuba. O sea, que iba a estar como en la campiña ayudando a las fuerzas españolas en la guerra de Cuba. ¿Qué pasa? Que se tuvo un enfrentamiento con una persona, un obispo de Manila, al que le puso verde. Le llamó. Hay una obra suya que se llama Por teléfono, donde solapadamente la acusa de todo tipo de tropelías, sobre todo con menores y tal, y este pues no se lo perdonó, fue a por él y dijo, ¿qué? ¿Que se va a Cuba? No, a este me lo traéis de vuelta. Lo trajeron de vuelta y le fusilaron.
Pero Rizal no es lo que te cuentan en Filipinas para nada. Él era convencido de que no había que haber una revolución de ese tipo, que lo que había que hacer era que Filipinas fuera una provincia española, y él no quería nada de lo que... Pero luego aprovecharon su figura, una vez que ya se había muerto, ya aprovecharon su figura, y que ha dicho esto, que ha escrito lo otro. Mentira, no ha dicho ni eso, ni ha escrito lo otro. ¿Sabes? O sea, que una vez que se mueren, ya se tiene la libertad absoluta para hacer lo que quieran con su figura, con su obra, con su... Y más en Filipinas, que como lo escribió en español, y hoy día muy poquita gente sabe español, pues te cogen y te traducen el libro al inglés, pero traducido de una manera bárbara, que no tiene nada que ver con él. Rizal es un escritor bastante bueno, no es genial, como dice la gente y tal, pero es bueno. Y tiene muchas sutilezas, y si te lees sus libros, pues tiene cosas que están muy bien, ¿no? Y deja caer muchas entre líneas, pero y de repente lo convierten en inglés en una obra totalmente burda, sin ningún, ¿sabes? La codicia de los españoles y tal. No, él nunca dijo así, él lo dejaba caer, y no decía los españoles, nunca decía ciertas personas del gobierno, no los españoles. A él le encantaba la cultura española y todo esto, y escribió un montón de libros que tampoco te los dicen, sobre escritores españoles. En fin, que está propagado por todo el mundo, es a lo que quiero decir, ¿no? Que esto está como que se ha bajado la guardia, o están en un plan de ataque. Yo pienso que las potencias europeas ahora están viendo que Hispanoamérica tiene un potencial enorme y se quieren meter ahí, y pues como están haciendo los franceses en México y en Brasil y demás, y entonces la manera es desprestigiar a los españoles, como ya han hecho, como ya les ha funcionado en otros siglos, claro, para aparecer ellos como liberadores, como fíjate, como la cultura, como el tal. Por favor, los franceses o los ingleses no pueden dárselas de nada. Lo que han hecho, lo que han ocasionado en el mundo ha sido terrible, y comparado con los españoles, que no es que sean los mejores, pero comparado con ellos, hombre, es que hay una gran diferencia a lo que dejaron los españoles a lo que hicieron esta gente, ¿no? Hay Rafael, que, bueno, de hecho, bien pudimos hablar en varios especiales que hemos tenido en esta casa, y concretamente con ese 2 de mayo, ahondando en todo tipo de detalles, ¿no? Con el paso del ejército francés, con ese terror, con esa violencia que sembraron, y nada más lejos de la realidad que ellos pintaban de: no, vamos a pasar de paso por España, valga la redundancia, para ir a Portugal. Ya, pero en un espíritu de conquista, de violencia y de terror, como luego acabaría con los fusilamientos del día 3. Claro, traicionaron el acuerdo que tenían con España. Claro. Y dijeron, no, vamos a ayudar en Portugal, y cuando estamos en España os conquistamos y nos hacemos con toda España y con todos los territorios de... Claro. Y al final ni pusieron con España ni con los territorios, pero destrozaron todo. Sí. En fin. Y dice, no, es que era una guerra civil. ¿Qué guerra civil? Si estaba el propio José Bonaparte, él escribía a Napoleón diciendo, no me quiere nadie. Hay cartas mira el artículo de José Bonaparte en Hispanopedia, que tampoco lo puedes poner en Wikipedia. Y él escribe a su hermano diciendo, no me quiere nadie en este país, me quieren asesinar. No tengo ni una persona, menos la gente de mi séquito personal, que están ahí porque les doy dinero, el resto no me quieren nadie. Claro. Eso es lo que me dice José Bonaparte. Y ahora este señor, y ahora me dicen que es una guerra civil. Venga, hombre. O cuando llegaron al Museo del Prado, arrancaban las pinturas del Museo del Prado con una navaja. No se molestaban a quitarle el marco. Estos son los que van de cultura y dando lecciones de... Hombre, por favor. En fin, que yo te recomendaría, o a los oyentes, que se leyeran eso de José Bonaparte, y que se leyeran la página sobre la leyenda negra, ¿no? Ahí viene todo muy bien explicado, como primero machacaban a los españoles como que eran descendientes de moros y de judíos y tal y cual, y que por lo tanto no podían ser como el resto de europeos, y luego pasamos, de repente, pasamos a que no, es que en realidad los españoles son unos racistas que no aguantan ni a los moros ni a los... Pero bueno, no estabais diciendo hace poco justo lo contrario, pero es que les da igual, es que no van a decir lo que les convenga cuando les convenga.
En fin. En cualquier caso, vamos a contribuir con ese con esos buenos años, 10 nada menos que lleváis con Hispanopedia. Y mencionaba yo al principio, Rafael, no tenemos mucho tiempo, pero sí por lo menos hacemos un adelanto, esperando que el jueves, en esa otra intervención que vamos a tener, que por fortuna ya hemos comentado con ese segundo especial del Euro Digital, donde vamos a hablar pues de conceptos que ya hemos abordado, como son el mundo de las criptomonedas. Vamos a aprovechar también para comentar, como bien sabes, ese apagón digital que a todo el mundo que abogaba o bien por este mundo de conceptos económicos digitales, pues les ha dejado un poquito, estaba todo el mundo aterrorizado y ha dicho, no, mejor volvemos al dinero físico, que esto no parece que tenga mucha seguridad. Bueno, lo tocaremos también, como tocaremos parte de ese proyecto que además respalda el legado Hispanopedia de Real 8, por si quieres hacer una introducción, y también mencionamos esa página web para que la gente que nos está escuchando lo pueda ir visualizando también. ¿Qué es Real 8? Bueno, pues, Real 8 es una moneda basada en el Real de A8, el histórico, que llevaba 3 siglos como moneda de reserva mundial, y el propósito de esta moneda es emparejarse con el precio de la plata. Vamos a intentarlo, ¿no? Estamos en ello, estamos en las primeras fases. Si quieres, el jueves me traigo a Carlos Fernández, que es nuestro asesor histórico y ha escrito un libro sobre el tema, sobre el Real de A8, y luego pues yo os puedo dar más detalles técnicos, ¿no? Así en corto sería difícil de explicar, pero en nuestra página web, real8.org, Real 8 con número, pues ahí tenemos la documentación técnica, el white paper que le llaman, y viene todo explicado. También tenemos un agente de inteligencia artificial que funciona muy bien, le hemos entrenado para que responda a todo tipo de preguntas, y estaremos encantados de poder aclarar las dudas que podáis tener. Pero ¿tú crees que en base a lo que pasó el otro día, por ejemplo, que tenga o no tienen, o tú separarías directamente lo que pueda ser, bueno, obviamente sé que lo vas a separar, pero la consistencia de un tipo de moneda como pueda ser un proyecto digital bueno, pues de cuestiones como lo que sucedió el otro día, el apagón digital, tarjetas fuera, todo tipo de interacciones digitales fuera, y esto no sé si tú lo ves unido. Bueno, nosotros nuestra plataforma y nuestra moneda no tiene nada que ver con las plataformas y las monedas que normalmente la gente asocia al mundo de criptomonedas, como el Bitcoin, como el Ethereum. Nuestra moneda está basada en Stellar. Stellar es una plataforma, digamos, humanitaria, dedicada a proyectos sociales y demás, ¿no? Ahí no cabe la especulación ni todas estas cosas que ves en otras plataformas. Y luego que debemos emparejarnos con el precio de la plata, de tal manera que en un futuro tú vas a poder intercambiar tus activos por plata física. Esa es la idea. Y bueno, al ser un proyecto de Hispanopedia, que es una asociación sin ánimo de lucro, que está registrada, pues todos los ingresos van a ser dedicados a proyectos sin ánimo de lucro, principalmente de educación. ¿Cómo nos afectaría un apagón como el del otro día? Bueno, pues no podrías acceder a tus activos directamente, pero si conseguimos emparejarnos al precio de la plata, que ese es el objetivo, tú podrías en cualquier momento acudir a cualquiera de los depósitos mundiales. Esto lo tenemos concertado con otra persona que empezó otro proyecto similar, pero no pudo acabarlo, pero lo tenemos también en vista para que tú puedas intercambiar en cualquier momento, te puedas acercar a Suiza o a cualquier otro lado, que nadie lo va a hacer, lógicamente. Lo lógico es que te quedes en tu casa y digas, no, pues quiero intercambiarlo, mandarme mi plata, ¿no? Digamos. Pero en el caso del apagón, pues tendríamos que, o que hubiera una guerra nuclear, pues tendría que ir la persona directamente no sé cómo sería eso. Es que si se va la luz en todas partes y acabamos como nos volvemos a las cavernas, lógicamente, pero dentro del mundo cripto, nuestra moneda y las opciones que tenemos son mucho más seguras que lo que pueda ser un Bitcoin o cualquiera de estas otras, porque esas sí que son totalmente digitales y si se va todo, lo pierdes todo.
Estaba pensando que tenemos todavía 5 minutitos, si quieres por abordar, no sé, lo dejo en tus manos, Rafael, no sé si quieres volver a Hispanopedia, si quieres que continuemos mencionando alguna cuestión concreta de Real 8, lo que tú quieras. Bueno, no, yo lo que diría es que visitaran la página de real8.org y si ven algún proyecto que piensan que se merece ser apoyado por sus características, pues bueno, que nos lo hagan. Sí, es que eso te iba a preguntar, que se me ha ido a mí en la cabeza. ¿Cómo se sostiene Hispanopedia? Se sostiene con mucho cariño y mucho trabajo. Y quitándonos de los trabajos habituales para aportarlo ahí. Sí, pero no. No, pero imagínate que nos están escuchando, o sea, ¿quién se puede contribuir económicamente? Y luego, aparte, con las aportaciones de información. Sí, por supuesto, se puede contribuir con los aportes de información y tenemos mucha gente que está colaborando, algunos menos familiarizados con el software wiki, que es exactamente igual que el de Wikipedia, pero date cuenta que tenemos historiadores ya mayores que no, el tema de informático no lo llevan muy bien, ¿no? Pero se lo incluimos de la manera que podemos. Claro. Y luego tenemos una página de donaciones y ayer empezamos precisamente un micromecenazgo, ¿no? Un crowdfunding en Ulule, que es una plataforma de crowdfunding, de micromecenazgo, y donde aspiramos a por lo menos a cubrir los gastos del año que viene, porque ahora mismo es que estamos subiendo muchas visitas y el servidor pues no puede. Claro. Claro, entonces estamos haciendo una campaña de micromecenazgo que la pueden ver en Ulule si la quieren apoyar. Queremos por lo menos sacar para este año para poder aguantar el tirón hasta que el Real 8 también empiece a funcionar bien y ya a partir de ahí que vaya todo una con otra unida, ¿no? Claro, y lo que me gustaría también es poder hacer una versión en inglés, como te decía, de Hispanopedia, para poder hacerlo llegar al mundo. Las cosas que nosotros exponemos, la mayoría de la gente cuando las ve, lo ve y lo entiende, ¿no? Y dice, pues lo que me han contado es que resulta que era mentira, ¿no? Hasta, te digo, hasta el señor, mi amigo holandés, ¿no? Cuando le hice el artículo, se quedó mosqueado un par de días, pero luego dijo, pues tienes razón, Rafael, la verdad es que nos están tomando el pelo, ¿no? Y eso ocurre con cualquiera, con filipinos, con chinos, con todos, ¿no? Cuando leen la versión real referenciada. Y es por eso que me gustaría poder no traducir la Wikipedia en inglés, eso sería un despropósito, pero sí traducir lo que ya tenemos en Hispanopedia, traducirlo al inglés, para que llegue al mayor número de personas posibles. Yo lo que aspiro en Hispanopedia es que toda esta información sea accesible al mayor número de personas y sin tintes políticos. Aquí estamos todos, nos están insultando a todos. Se están metiendo con nuestros antepasados, con nuestras familias y con nuestros descendientes directamente. Están diciendo, sois una basura, tal y como te lo digo. Cuando tú viajes por el mundo, habrá gente que sepa, pero la mayoría no lo sabe. Y nos están poniendo de una manera lo peor. O sea, lo peor de lo peor. Asesinos, violadores, ladrones, pero bueno, ¿esto cómo es? Sí. Entonces, da igual que tú seas de izquierdas o de derechas, o que tú te creas que no, es que yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo que no? Tú eres hispano por los 4 costados, aunque hayas nacido, es que eres así, y te van a insultar. El que está le va a dar igual que tú te pienses que eres un ente ajeno a todo esto. Entonces hay que unir esfuerzos y luego tú pues tendrás tus ideas políticas o lo que sea, pero en este tema tienes que contribuir. Si tienes un poco de decencia y te importa un poco pues tu familia y demás, ¿no? Sí, y además, Rafael, también, y con esto vamos a terminar para que no se nos corte la palabra, con con el apoyo también a proyectos pues precisamente que van en este sentido, como es vuestra referencia también al documental de José Luis López Linares, el último que ha sacado Hispanoamérica, Un canto de vida y esperanza, que es espectacular y que yo he tenido la fortuna de poder presentar aquí también junto con Marcelo Gullo cuando estuvieron en España. O sea que muy buena contribución también al trabajo de otros compañeros. Muy bien, sí, me encantó el documental.
Rafael Minuesa, que te agradezco muchísimo tu intervención en esta Luz de la Palabra de hoy con Hispanopedia, hablando también de Real 8, y volvemos a estar en contacto el jueves que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo, gracias a todos. Hasta la semana que viene.